Buenas tardes, mi nombre es Santiago Montoya y mi compañera es Mariana Montoya y el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones en las diferentes culturas de Paul Ekman. El que se interesó Paul Ekman en los años 50 del siglo pasado, al inicio de sus investigaciones en que encontró. En la década de 1950, Paul Ekman se interesó en estudiar si las expresiones faciales de las emociones eran universales o culturalmente específicas. A través de sus investigaciones encontró que ciertas expresiones faciales asociadas a las emociones como la alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco son reconocidas de manera similar en diversas culturas, incluso en aquellas aisladas del mundo occidental. Esto le llevó a concluir que dichas expresiones tienen una base biológica común en todos los seres humanos. Bueno, la pregunta 2 es quién sostenía desde el siglo XIX que la expresión facial y el gesto no eran socialmente aprendidos y en qué se basaba. La persona que sostenía esto es Charles Darwin, pues él sostenía que las expresiones faciales y los gestos no eran aprendidos socialmente, sino que eran universales y tenían una base biológica. Se basaba en observaciones de similitudes en expresiones emocionales entre humanos y otros animales, argumentando que estas expresiones eran resultado de la evolución y compartidos entre especies. Dice la pregunta número 3. ¿En qué consisten las reglas de manifestación? Las reglas de manifestación son normas culturales que dictan cómo, cuándo y dónde es apropiado expresar ciertas emociones. Aunque las expresiones faciales de las emociones básicas son universales, la forma en que se manifiestan pueden variar según la cultura debido a estas reglas. Por ejemplo, en algunas culturas es aceptable mostrar abiertamente la tristeza en público, mientras que en otras se espera que las personas repriman dicha expresión en situaciones sociales. ¿Qué pueblo y en qué país estudió inicialmente Paul Ekman para llegar a sus conclusiones sobre la universalidad de las expresiones humanas? Paul Ekman estudió inicialmente al pueblo Ford en Papúa Nueva Guinea. Este grupo vivía en relativo aislamiento y no había sido expuesto a influencias de culturas externas, lo que le permitió a Ekman investigar si reconocían y expresaban emociones de manera similar a otras culturas. Pero la número 5 es, en esos estudios, cuáles expresiones eran fáciles de identificar y cuáles no. En los estudios de Ekman, las expresiones de emociones básicas como felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco fueron fácilmente identificadas por los miembros del pueblo Ford. Sin embargo, algunas emociones más complejas o matizadas no fueron tan fácilmente reconocidas o expresadas de manera consciente, lo que sugiere que, aunque hay una base universal para ciertas expresiones emocionales, existen variaciones culturales en la expresión y reconocimiento de emociones más complejas. Bueno, la pregunta número 6 es enuncia al menos dos posiciones que critican las investigaciones de Paul Ekman sobre las expresiones faciales y descríbelas. Entonces, la primera es variabilidad cultural en la interpretación de expresiones. Algunos investigadores argumentan que la interpretación de las expresiones faciales no es universal, sino que varía significativamente entre culturas. Por ejemplo, una expresión facial que representa tristeza en una cultura occidental podría ser interpretada de manera diferente en una cultura oriental. Y la segunda es influencia del contexto en la percepción emocional. Otra crítica señala pues que el contexto en el que se presenta una expresión facial influye en su interpretación, es decir, las mismas expresiones pueden ser percibidas de manera diferente dependiendo de la situación o el entorno cultural, lo que cuestiona la idea de una universalidad absoluta en las expresiones faciales de las emociones. Bueno, la número 7. Si usted tuviera que definir si las expresiones faciales son socialmente aprendidas, ¿qué método utilizaría para comprobarlo o refutarlo? Para determinar si las expresiones faciales son socialmente aprendidas, se podría utilizar un enfoque comparativo estudiando a individuos de diferentes culturas, aisladas que no han tenido contacto con otras sociedades. Al analizar si estos individuos expresan y reconocen emociones de manera similar a personas de otras culturas, se podría evaluar la influencia de factores innatos versus aprendidos socialmente en las expresiones faciales. Ese fue el método empleado por Paul Ekman en sus estudios con el pueblo Ford en Papúa Nueva Guinea. La 8 es qué aplicaciones pueden tener los descubrimientos de Paul Ekman para el neuromarketing. Los descubrimientos de Ekman sobre las expresiones faciales universales de las emociones pueden ser aplicados en neuromarketing para comprender mejor las respuestas emocionales de los consumidores a diferentes estímulos. Al analizar las microexpresiones faciales, las empresas pueden evaluar de manera más precisa las reacciones subconscientes de los consumidores a productos, anuncios o experiencias de marca,
permitiendo ajustar estrategias de marketing para conectar de manera más efectiva con su audiencia. La número 9. ¿Qué herramientas actual de Mercalab de AFIT utiliza los descubrimientos de Paul Ekman y cómo los aplica? Las herramientas de Mercalab de AFIT que utilizan los descubrimientos de Paul Ekman es el Face Reader o Face Coding, que se basan en leer las emociones de las personas al ver un anuncio o al ver un contenido, el cual arroja un resultado de qué emociones está obteniendo. Bueno, y la última pregunta es: describa una acción de marketing y su marca respectiva en la que sea aplicada la teoría de Paul Ekman sobre la universalidad de las expresiones. Entonces esta pues se utilizó en pruebas de anuncios publicitarios. Entonces el ejemplo que nosotros tenemos es que la marca de automóviles Ford ha utilizado tecnologías de reconocimiento facial para evaluar las reacciones emocionales de los espectadores a sus comerciales. Al ellos analizar las microexpresiones de los participantes, Ford pudo identificar qué partes de sus anuncios generaban emociones positivas o negativas, permitiendo pues que ellos puedan ajustar el contenido para maximizar el impacto emocional y la conexión con la audiencia.